Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente a qué hora estén viendo este video. Yo los saludo, pero también quiero comentarles algo. El día de hoy estoy abriendo este nuevo canal, este nuevo contenido que va dirigido pues a personas interesadas en cuestiones de política, social, económico y posiblemente también dirán ustedes, bueno, a ver, otro igual que millones que ya tienen ahí canales en YouTube, pero bueno, a ver, vamos a tratarnos de desmarcar un poco de los demás e intentar crear algún tipo de contenido original. No les prometo nada aún, pero yo espero que conforme ustedes vayan viendo lo que estemos explicando aquí, les genere un gran interés. Y a ver, mi principal interés es que se queden aquí conmigo, que se puedan suscribir, que comenten mis videos, chicos, que es un canal que obviamente tengo el interés que crezca. Pero bueno, también de igual manera que crezca otro tipo de contenido en el cual pues yo tengo un canal que se llama Defendiendo lo Indefendible, que también los invito a que vayan ahí, se puedan suscribir. Más que nada, antes de invitarlos a que se suscriban, quiero invitarlos a que vean esos videos porque son videos bastante interesantes, van enfocados más que nada a la crítica sobre la corrección política. Por eso se llama Defendiendo lo Indefendible. No es que defienda a priori pues cualquier cosa que pueda ser indefendible, sino más que nada todo aquello que para la corrección política no es defendible, ¿sí? Entonces yo lo tomo desde esa perspectiva que realmente es bastante interesante y pues véanlo, ahí hay algunos videos que posiblemente puedan llegar a ser de su interés. Y de hecho, por eso mismo estoy abriendo este nuevo canal, porque pues resulta que nuestro padre o nuestro papá YouTube, papá porque bueno, en el supuesto de que algún día me va a mantener, eso espero, tal vez no, tal vez nunca, pero bueno, en esa idea que tengo, eh, pues regularmente te puede o te penaliza en función de cómo le des el tratamiento a tu contenido conforme cómo lo vas subiendo y atendiendo a cierto público en particular, porque a ver, hay una segmentación en el cual de forma automática o a través de los mismos algoritmos YouTube recomienda tus videos y entonces yo ya quería hacer un tipo de contenido de opinión política, social y económica, un poco de manera más abierta, porque el contenido que subo en Defendiendo lo Indefendible va más enfocado en defender cuestiones muy particulares, tanto personajes, así como situaciones o alguna cuestión que en ese momento sea polémica, pues se aborda de tal manera, pero no tanto como opiniones más abiertas. Entonces, este, este canal va enfocado un tanto más a eso, a hablar acerca de algunos temas políticos, económicos, incluso hasta cuestiones que tengan que ver con ciencia, que es algo que hasta de cierta manera me apasiona, que podríamos platicarlos aquí, simplemente como una cuestión pues, hablar sobre eso, o abrirlo un poco a una cuestiones que regularmente, pues, posiblemente sean cosas que yo no domino en su totalidad, pero, pues, podemos hablar de ello aquí. No con el ánimo de quererme meter a temas que no forman parte de mi formación, tanto profesional como académica, pero bueno, así con el ánimo, pues, de integrar más cosas aquí en el canal y a ver qué va funcionando. Hay cosas que, por ejemplo, yo cuando tenía el otro canal, o cuando, bueno, no que tenía el otro canal, aún lo tengo, pero con el otro canal me he dado cuenta de cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan. Y pues yo traigo esa idea de ir explorando nuevas cosas. Y bueno, a ver, como les comento, pues muchas gracias por estar aquí. Si están viendo este video ahorita, pues yo los invito a que le den me gusta, a que se suscriban, a que comenten, a que platiquen algún tipo de situación que posiblemente pueda ayudar a que mejoremos en este canal. Y pero bueno, dejando un poco eso a un lado, quiero hablar acerca y pues bueno, ya con lo que vendría siendo nuestro primer tema para este video, o más bien para este canal, va a ser acerca de la información, que regularmente, a ver, siendo francos, la información es algo con lo que siempre vamos a estar hablando, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la información? ¿De qué manera? ¿Qué mecanismos existen? Pero una de las cuestiones que sí tenemos que abordar es acerca de la cuestión de desde dónde estamos tomando esa información. Y en los temas que vamos a explorar para el día de hoy son dos en particular. Uno que, pues bueno, ya, pues si viven dentro de una cueva, a ver, es burla, no necesariamente tienes que conocer los temas políticos o cuestiones que están sucediendo en la actualidad, porque hay algo que sí entendemos, ¿sí? Y partimos de una premisa fundamental. No toda la sociedad, no toda la ciudadanía en su conjunto, si bien es algo que sí debería de pasar, de que todos estén informados, no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ya que hay personas, y es que hay que entender la situación tal y como es.
No todas las personas tienen el tiempo para poderse informar debidamente. Y es más, y aunque lo tengas, realmente no todos lo quieren hacer. No por una cuestión tampoco en una manera de crítica a esas personas que obligadamente tendrían que hacerlo. Hay personas que, por ejemplo, lo único que quieren llegar es a su casa a descansar y todavía agregarles el punto de que se informen, pues eso amerita un costo cognitivo para ellos, ¿sí? Pues más cuando son cuestiones que son muy complicadas a veces de comprender, que no únicamente será complicada para ellos, sino para el grueso de mucha población que incluso hasta está relacionado con esos temas en particular. Pero bueno, a lo que quiero expresar con esto, que mi crítica sobre cómo la información, es obtenida, pues también, eh, hay personajes o incluso hasta la misma autoridad o quien gobierne, pues le interesa que la gente realmente no esté tan informada y pues con un motivo muy en particular, por una cuestión de control, de manipulación. Entonces, regularmente muchas veces la información en cómo la obtenemos a través de, pues, de cuestiones que son más fáciles de digerir. ¿Por qué? Cuando una información es muy, muy técnica, hay que pagar un costo y es un costo cognitivo, ¿no? O sea, te tienes que preparar, te tienes que informar, tienes que discriminar entre las informaciones que puedes ver en diferentes fuentes, tienes que hacer un análisis mucho más robusto de lo que tú creerías, como por ejemplo, cuando alguien te lo podría estar explicando a través de un medio de comunicación como lo que viene siendo YouTube o algún tipo de información que posiblemente a ti se te haga más cómodo pues, tratar, pues muchas veces, desde ese punto de vista, a mucha gente le complica informarse debidamente. Y hay veces por eso que la gente atiende muchas veces a cuestiones que para el cerebro son más fáciles de digerir, como por ejemplo chismes, como por ejemplo información que si bien es importante y relevante, pero no está trabajada de manera tan rigurosa para que se pueda entender a lo que me refiero. O sea, por ejemplo, vamos a estar tomando el tema del día de hoy con el derrame que hay en Pemex, que en el Golfo de México, que es un tema que es de interés nacional, que es bastante importante, pero que sí, perdón, es bastante importante y que afecta a gran parte de la población mexicana, ¿sí? Y no nomás a gran parte de la población mexicana por el costo económico que representa ese derrame, sino también el costo ecológico que le estamos provocando. Y es que no únicamente es a México, sino es un costo que es para todo el mundo, ¿sí? Ese derrame, pues lo que va a causar es un daño irreversible que es incalculable en un sentido de que independientemente cuánto se haya derramado o cuánto haya derramado o perdido Pemex, que es curioso porque ahorita justamente cuando hay una crisis a nivel global por cuestiones del petróleo, con el conflicto, los conflictos que hay en Medio Oriente, entre lo que viene siendo Irán, Israel y Estados Unidos, pues los precios del petróleo están por los cielos y nosotros aquí tirándolo. Bueno, ahí sí sería entender también desde una perspectiva económica la gran pérdida que estamos teniendo. Pero bueno, a ver, dejando a un lado un poco esa parte, pues el costo que representa ecológico para no únicamente para México, sino pues para todo el mundo en su conjunto, porque pues bueno, a ver, el Golfo de México es un espacio eh, del océano que o un espacio en el planeta que es de gran interés, ¿no? Porque pues, tiene uno de los lugares con las playas más hermosas. Son lugares donde no únicamente se utiliza para la cuestión petrolera, sino también para la pesca, entre otro tipo de actividades que es el sustento de miles y miles de familias. Entonces, lo que está ocurriendo realmente son cosas que sí se tendrían que analizar desde un punto de vista muy técnico. Entonces, por eso es muy complicado a que mucha gente le interesen este tipo de temas, porque, como les comentaba, hay un costo cognitivo asociado a quererse informar o a tenerse que informar, ¿sí? Algo que si nosotros lo ponemos en una balanza, pues en vez de estar informándome, pues podría estar trabajando para alimentar a mi familia. Eso es a lo que me refiero, que gran parte, el calado de la población en general, que lo entendemos, o sea, vivimos en un México donde tenemos un 60% de informalidad, un 40 y tanto, 50%, si bien no es, alguno es pobreza extrema, pero no llegamos a la pobreza extrema, si tenemos pobreza, pero pues es gente que si bien podríamos catalogarlo, considerarlo en diferentes estratos de
de condición económica social o clases económicas sociales, podríamos estar hablando de clase mediero, o sea, clase baja, clase media baja, clase media alta, sí, clase alta. O sea, si utilizamos esas categorías como tal, que de alguna forma u otra podrían estar equivocados o no en la manera en que se entienden, pero bueno, ese es otro tema. Eh, pues podríamos estar hablando que las clases tanto, o sea, es que nomás las únicas clases altas son los que pueden hasta cierto punto tener el privilegio de poderse informar correctamente, que no lo tienen que hacer necesariamente, pero por ejemplo, pues, podríamos estar hablando de una clase media baja, una clase media alta que estaríamos, yo creo que de alguna forma u otra hablando casi del gran porcentaje de los mexicanos, ¿no? Que también podríamos estar hablando también de la clase baja, que forma parte de ello, pero aunque estamos hablando de clase media baja y clase media alta, y también no quiero dar aquí ahorita, rebuscarme un poco con las palabras, pues estamos hablando de familias trabajadoras, ¿no? Que regularmente tanto el papá como la mamá trabajan e intentan salir adelante, ¿no? Y que muchas veces, pues, la idea o el foco está más puesto en crecer económicamente por parte de la misma familia. Y eso, pues, no da tiempo muchas veces a que se informe la gente correctamente. Y yo estoy hablando de la gran mayoría de la población, no me estoy refiriendo a unos cuantos que sí están interesados más que nada en eso, ya que el sentir o los sentimientos o el palpitar de una nación, pues no es Twitter y no es ninguna otra red social como TikTok. Realmente los ciudadanos reales son aquellos que en su gran mayoría ni siquiera se meten a esas plataformas como tal. Entonces, no les interesa muchas veces informarse. A quien realmente le interesa informarse son aquellos que posiblemente sí tengan, por una cuestión incluso hasta de trabajo o simplemente porque le gusta hacerlo, o sea, realmente le gusta estar informado en estos temas en particular, pues acceder a la información, investigar un poco, que muchas veces se hace con algo de sesgo, ¿no? Porque, a ver, obviamente vivimos en una situación, yo creo que no es únicamente exclusiva de aquí en México, sino es una cuestión que es a nivel general, o sea, es a nivel global que hay mucha polarización en los aspectos políticos, o sea, en Estados Unidos, aquí en México, en Latinoamérica, en Europa, ¿sí? Vivimos momentos muy complicados, muy conflictivos, y ustedes me dirán, ¿cuándo no ha habido momentos conflictivos? Bueno, toda la vida, pero en lo que viene siendo tiempos más modernos, a lo que me refiero es ahora, yo creo que estamos viviendo tiempos convulsos, pero son situaciones que de alguna forma u otra, pues por condiciones tanto sociales, condiciones económicas entre países, como por ejemplo, podríamos estar hablando desde la migración, podríamos estar hablando por cuestiones de condiciones de pobreza de países, entre otras, o incluso hasta de religión, pues se crean conflictos. Bueno, la historia de la vida, ¿no? La historia de la humanidad. Lo que estamos hablando entonces es la capacidad que tiene la gente para poderse informar y el costo que representaría para ellos informarse. Entonces, mucha gente regularmente prefiere esa información que es pues más fácil de masticar si queremos usar algún tipo de expresión más simple, ¿no? Porque, bueno, a ver, tenemos el otro tema. A ver, uno es el derrame de Pemex, que es una catástrofe, como lo estamos mencionando, que incluso pues el gobierno no abona absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el gobierno? El gobierno lo que nos dice es, a ver, pues existe esta situación. Bueno, que ellos no son los que dijeron que existe esa situación, sino es algo que la misma sociedad civil fue quienes se lo mencionaron, quienes estuvieron pues al pendiente de que el gobierno dé respuesta a lo que está ocurriendo. Y pues lo que dice el gobierno es que pues ellos no están seguros de lo que pasó. Dicen acerca de un barco, un buque, de una empresa privada que pasó por ahí o le estaba dando mantenimiento a algo, no sé. El punto es que ellos ya están utilizando parte de su narrativa, parte de su estrategia es pues poner pues el foco en otro lado, pues para ellos no echarse la culpa o posiblemente para ganar tiempo, ¿no? Pues para ver cuál es el pretexto que van a meter, ¿no? Porque van a ver de pretexto en pretexto. Es como una persona que miente. Una persona que miente siempre tiene que tener una muy buena memoria, ¿eh? Porque una persona mentirosa tiene que tapar una mentira con otra y también tiene que acordarse de todas sus mentiras. Y eso es algo que es muy común en este gobierno. Que a ver, es fácil que nos vean la cara porque de cierta forma u otra tenemos una memoria exageradamente cortoplacista, ¿no? Ahorita nos dicen una mentira y se nos olvidó que nos la habían dicho. Pero bueno, el punto es de que este gobierno, pues, nos de alguna forma, pues, ya nos hemos dado cuenta cómo nos ha querido ver la cara infinitas veces, lo está haciendo, lo está intentando hacer,
desviando la atención en la idea de que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad, que son unas chapopoteras naturales que, de acuerdo con los expertos, bueno, es una causa que puede existir en la cual puede hacer que haya una emanación de hidrocarburo en el océano, pero pues no dejan manchas exageradamente grandes, ¿no? Que si no, bien pueden dejar algún tipo de rastro, pero pues son como hilitos de petróleo. Es lo que comentan, o sea, no son cosas tan exageradas. Entonces, la versión del gobierno, de manera en cual están, que es una versión muy confusa, por cierto, porque dicen de chapopoteras y dicen de una empresa privada. Incluso hasta estaban, la otra vez escuchando que la única o las dos únicas, pero creo que era la única empresa que realmente da servicios o que pasa por esas rutas, ellos ya dijeron que pues no, que ellos no fueron. No sé si de alguna forma con evidencia lo demostraron, pero quiero suponer que no están mintiendo. Pero bueno, el gobierno tampoco, pues como no da respuestas claras, pues también no podríamos adjudicarle la responsabilidad totalmente a alguien. De hecho, ellos todavía dicen que siguen investigando. ¿Sí? Pero bueno, aquí más que nada es para analizar la magnitud de la información de cómo la estamos obteniendo. Porque si bien hay información que nosotros, si hiciéramos o tendríamos que ponderar este tipo de situaciones que son responsabilidad del gobierno netamente, el impacto social que pueden tener, porque es un impacto económico, como lo habíamos mencionado, es un impacto en el ecosistema, es un impacto en la economía de miles de personas que viven de las actividades que puede ofrecer el Golfo de México. O sea, es un impacto grande y nosotros ponemos a ponderar ese impacto que tiene en relación a lo que representa la información o cómo nos estamos informando, pues es algo bastante catastrófico a la cual le estamos tomando muy poca importancia. Bueno, es que si estamos hablando de que le estamos dando muy poca importancia es porque yo lo estoy comparando con algo más, ¿no? O sea, pues muy poca importancia en comparación a qué. Y es que esa comparación de otro tema que ha estado estos días también en redes sociales bastante polémico, pero no tan catastrófico o de alto impacto como debería de representar el querernos informar por algo que sí es importante. Tenemos el tema de esta señora que en Palacio Nacional hace algunos días, no recuerdo hace cuánto, pues estaba soleándose así cómodamente, con los pies hacia arriba, este, y que pues generó pues gran polémica, ¿no? O sea, a ver, pues puede hasta cierto punto, si nos ponemos a analizarlo, si nos ponemos estrictos, pues puede llegar a ser un tanto ofensivo que una persona que trabaja en el gobierno, en Palacio Nacional, un edificio, una estructura que prácticamente forma parte del patrimonio de la sociedad de México, pues ahí estén asoleándose como si nada, pasando el tiempo, ¿no? A ver, yo no lo veo tampoco tan catastrófico. Puede llegar a ser ofensivo, posiblemente, pero tampoco no es para tanto. O sea, nada más que una simple disculpa y decir perdón, ya no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Tan fácil hubiera sido arreglar ese problema, pero lo llevaron más allá. No sé si con la intención de cubrir un poco por la parte de lo que está pasando con el derrame, que posiblemente no, o posiblemente sí. Pero yo le apuesto más al no, simplemente a eso de lo que pasó con Lady Piernas, o no sé cómo le han de haber llamado. Simplemente es algo que, pues, una incapacidad de comunicación garrafal que tuvieron, ¿sí? Pero aquí el problema es cuánto es lo que le está invirtiendo la presidenta a temas torpes, tontos como esos. Mientras que se les puede invertir a otros temas más importantes como el derrame del petróleo que pareciera que dentro de sus mañaneras prefieren ignorar porque no están dando explicaciones claras, mientras que lo otro, pues no sé, lo atienden más. Incluso hasta usan o usando recursos públicos como estas plataformas en las cuales son comandadas por Genaro Villamil, que se llama Infodemia MX, que es un tipo de herramienta o medio que utiliza el mismo gobierno simplemente para verificar, entre comillas, información. Bueno, a ver, verifican lo que les conviene a ellos, ¿no? Lo que les interesa, pero lo que intentan hacer es simplemente pues verificar y avalar información que ellos dicen, ah, mira, es que está en redes sociales diciéndose que fulanito de tal es tal cosa, ¿no? Ah, pues Infodemia lo que dice es, no, pues eso es falso, ¿no? Lo verdadero es esto. Y así muchos temas. Realmente no me he metido. Es como, creo que este fue el reemplazo de quién es, ¿cómo? Bueno, el segmento que tenía López Obrador en sus mañaneras cuando tenía esta chava que no sabía leer, que Vilchis se apellida. Sí, se apellida Vilchis.
que era de las mentiras, no recuerdo quién es quién en las mentiras, algo así. Bueno, infodemia como que es un reemplazo de eso, simplemente para verificar información que es falsa. ¿Pero por qué se utilizan estos tipos de mecanismos? Pues obviamente lo que intentan hacer es tener cierta superioridad de la verdad ante la oposición, que para ellos, para el oficialismo, la oposición es simplemente no un partido político, simplemente quien no piense igual que ellos, ¿sí? Entonces usan estos mecanismos pues para poder reducir cualquier verdad o cualquier expresión que sea ajena a lo que ellos crean, simplemente nada, incluso intentando ridiculizarlo. Pero bueno, Infodemia, ¿qué es lo que hizo? Infodemia, dentro de lo que, bueno, antes de hablar de Infodemia, hablando un poco más de la situación de esta mujer que estaba enseñando las piernas en Palacio Nacional, ya se hablaba cuando se estaba hablando, cuando estaba en boga esta información o estos videos en X. Muchos, si bien no por parte del oficialismo, pero sí simpatizantes del oficialismo o de Morena o de la 4T, defendían la idea de que ese video era hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, a ver, hubo, no sé si de forma intencionada, hubo posiblemente algunos que sí manipularon un tanto los videos con inteligencia artificial, les digo de forma intencionada con el ánimo de mejorar la calidad un poco del video, entonces, o de las fotografías o los zooms que hacían y posiblemente, a ver, todos conocemos que la inteligencia artificial pues te llega incluso hasta poner 4 orejas, 2 ojos, 2 bocas y dejarte con un diente, ¿no? Entonces se agarraron de eso, de esas ediciones que se habían hecho, pero la realidad sí fue un video en donde había una persona, incluso al parecer hasta en diferentes días. Sí, o sea, un día estuvo en un lado y otro día en otro y la grabaron en diferentes momentos y por eso dicen, es que son dos diferentes videos, entonces fue hecho con inteligencia artificial porque esta imagen corresponde a un día y este otro, no, no un día, otro día, o sea, ellos se referían a que pertenecían al mismo día pero con diferentes tomas y que eso no era posible. Bueno, ese era su pretexto, de que la presidenta, una mañanera, que les va diciendo que ese video, sí, bueno, no, no ese video, pero que esa situación sí ocurrió, que hubo una mujer asoleándose en Palacio Nacional, bueno, en las ventanas ahí, directo a la explanada, ¿no? De Palacio Nacional. Y pues no les queda más que otra que retractarse a estos personajes, ¿no? Que bueno, es lo que les comentaba, que usan estos mecanismos única y exclusivamente, no para verificar, no para cuestionar lo que es verdadero o no, sino simplemente es un mecanismo de control, un control de la información de qué y qué no debe de enterarse la gente. Que a ver, ustedes me dirán, bueno, es que tampoco ni que fuera el único, ¿no? Pero sí le da cierta peso legítimo, entre comillas, así como en las mañaneras, todo lo que se dice, pero cierto peso legítimo de que si dice ahí en Infodemia que pasó, pues es lo que pasó, lo que es verdad y lo que no es verdad. Peso legítimo para que, bueno, realmente no es para cualquier persona, es más bien dirigido para los que simpatizan con el régimen de Morena. Pues bueno, a ver, ya nomás para ir concluyendo todo esto, porque también mi interés no es hacer tan extenso este video, realmente quiero que sea un video que pues no alargarlo tanto para que sea un poco más fácil de verlo. Este, Hay un economista que se llama Wilfredo Pareto. Estamos hablando de un economista que dentro de lo que vienen siendo los estudios que en su momento hizo, estamos hablando de Italia, en una región en la cual él vivía, él entendía o analizó acerca o propuso un principio económico bastante interesante que no se ve desde lo que viene siendo un rigor científico, más bien viene siendo desde un análisis empírico de cómo se comportan o cómo es el comportamiento bajo ciertas circunstancias, algunas cuestiones sociales o en la naturaleza o en cualquier otra cosa. Bueno, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, hay un principio que le llaman el 20-80, 80-20, sí, que es más que nada como un tipo de equilibrio. En ese equilibrio, pues lo que podemos ver es, por ejemplo, o lo que dice Wilfredo Pareto, es que el 80% de los resultados viene por el 20% de las causas. Es decir, y él pone el ejemplo, por ejemplo, en la región en la cual se encontraba de Italia, en el que el 80%, es decir, los resultados, vean, el 80% de la riqueza
es causado por el 20% de la población, es decir, que el 80% de la riqueza se concentra en 20% de la población. Y este ejemplo lo podemos extrapolar en otras cosas, como por ejemplo la música, ¿no? La música que actualmente escuchamos, el 80% de la música que en su conjunto, podríamos estarlo haciéndolo, o sea, hacer un análisis un poco más particular, ¿no? De forma, pues, ampliarlo a todo lo que viene siendo el universo de gustos de música, pero por ejemplo, podríamos decir que las personas que escuchan música aquí en México, bueno, el 80 porque en Estados Unidos van a escuchar otro tipo de música, en la India otro tipo de música, sí, pero a ver, y es más exacto supuestamente entre más reducido esté esto, ahorita les digo por qué exacto. Pero bueno, el 80% de la música que se escucha es con 20% de los cantantes, artistas que hay, ¿sí? O el 80% del contenido que vemos de películas con 20% o del tipo de película que puedan existir, diferentes, está hecho con el 20%, no sé, de las productoras, el 20% de los actores, ¿no? Ahí podríamos distinguirlo desde diferentes puntos. Obviamente esto pues no es un exacto 80-20, no es un equilibrio exacto así, o sea, podríamos estar hablando pues de un 75, de un 60 y tantos, o de un 20 y tantos, un 10 y tantos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante entender esto? Es importante porque es la forma en que nosotros, y eso forma parte del tema que estamos hablando el día de hoy, acerca de cómo obtenemos esta información. De acuerdo con Vilfredo Pareto, pues estamos hablando de este principio 80-20 en el cual pues el 80% de los resultados viene con el 20% de las causas. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros estamos informándonos, o sea, la información que estamos obteniendo, independientemente del medio en el cual ustedes utilicen para informarse, pero ese 80% de información, ¿sí? Viene a través de un 20% de, de, ¿cómo se llama? De temas que sean más de nuestro interés. A ver, me explico nuevamente porque una disculpa, ahorita tuve como un lapsus, me quedé pensando en otras cosas, pero a ver, tenemos de toda la información o todo el universo de información que tenemos y de esta información de la que estamos platicando ahorita sobre Pemex y sobre esta mujer con las piernas al aire, en el cual pues el 80% de nuestro interés viene por el 20% de la información. Es decir, que por ejemplo, pues de todo el 80, de todo el universo de información que hay y también de nuestra atención que le ponemos a esa información, ¿sí? El 80% de esa atención está en un foco de un 20% del contenido que nos están dando. Es decir, por ejemplo, nuestra atención está más relacionada en cuestiones más fáciles de digerir, como por ejemplo la mujer con las piernas al aire, que en los temas del petróleo, ¿no? O bueno, no del petróleo en sí, sino como por ejemplo en el desastre en el petróleo o cuestiones que son más complicadas en comprender. Hay que recordar una cosa, y a ver, tampoco, no quiero hablar también de temas que desconozco, pero pues, a ver, el cerebro toma atajos. Y uno de los atajos también, pues para facilitarse, también pues por una cuestión de supervivencia que hemos desarrollado como especie, busca atajos para hacer las cosas más simples, ¿no? Entonces, si nosotros, y es que es lógico que esto sea así, ¿no? O sea, si hay algo que nos complica mucho para obtener la información, lo que vamos a intentar es optimizar lo más que podamos esa información para nosotros podernosla quedar, ¿no? O sea, entonces nuestra atención va enfocada más en cosas que regularmente son más fáciles de digerir en vez de cosas que tienen un mayor impacto, como lo que viene siendo el desastre del petróleo. Dicho esto, pues bueno, a ver, ya nomás como una conclusión básica, ¿sí? Vivimos en tiempos en los cuales la información pues es muy fácil de obtenerla, eso sí, es cierto, o sea, antes no era tan simple, ahorita simplemente abres tu celular y puedes encontrar muchísima información, pero lo malo es que hay sobre información, o sea, hay información en abundancia, ¿no? O sea, entonces aquí sí depende mucho la capacidad o el criterio que tenga cada persona para poder distinguir qué información realmente va a creer. Y esto pues también otra cosa, no abona nada para la cuestión de la actualidad con la inteligencia artificial, en la que pues nos damos cuenta que pues ya hay cosas que incluso hasta con inteligencia artificial se pueden hacer y que pues nos la podemos creer totalmente, ¿sí? Entonces sí vale la pena mucho intentar poder verificar información. Eso forma parte de lo que viene siendo el ejercicio de la información, tratar de pues buscar información y aparte poderla discriminar y verificar.